Bueno, vamos a leer otra vez, queridos alumnos y alumnas. Cuarto y último vídeo sobre la Guerra Civil Española, en el que vamos a hablar sobre las consecuencias de la guerra. Si os fijáis, pues el esquemita está dividido en tres partes: las causas económicas, sociales, ideológicas y por último las demográficas, en las que me voy a extender un poquito más. Así que venga, que este vídeo prometo que sí que va a ser un poco más cortito. Escucháis, es una canción de Rosalén que se llama Justo y que os recomiendo bastante. Bien, si os fijáis en vuestros apuntes, chavales, empezamos con las causas demográficas. Aquí voy a hacerlo al revés porque ya os digo que me quiero enrollar un poco con las causas demográficas. Causas económicas para nuestro país después de la guerra civil. Pues lo primero, una gran miseria. Pues el país queda prácticamente arruinado, se destruyen centros de producción, fábricas, infraestructura, carreteras, vías de tren, etcétera, etcétera. Y además es que vamos a quedar aislados. Ya veremos cuando estudiemos el franquismo qué va a pasar, pero claro, Franco gana la guerra apoyado por los nazis y los italianos. Cuando los nazis se han derrotado, pues el resto del mundo no va a querer tener mucho que ver con el régimen franquista. Para que os hagáis una idea de cómo de ruinosa era la situación, los niveles productivos de nuestro país de 1936 no se van a recuperar hasta la década de los 50. Fijaros que son pues casi más de 10 años después de finalizada la guerra, no volvemos a estar en la misma situación que antes de la misma. En esa época de posguerra pues va a ser muy habitual esto que tenéis aquí dibujado, ¿vale? El racionamiento, el hambre y la pobreza. El racionamiento es que como no hay productos disponibles para todos, pues se entregan unas cartillitas a cada ciudadano para que cuando vaya a la compra pues puedes llevarte un producto, ¿no? 1 kilo de arroz a la semana, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerlo. Esto cuando hay una situación de desabastecimiento. Ahora con el tema del coronavirus no hay desabastecimiento, por eso no nos están dando cartillas de racionamiento. Lo que tenemos es que pensar con la cabeza y no irnos como locos a llevarnos todo el papel de culo del Mercadona. Por favor, que no se acaba, que lo reponen al día siguiente, ¿vale? Bien. Causas sociales e ideológicas, tenemos que destacar una auténtica involución. Una involución es lo contrario de una evolución. Vamos marcha atrás. Todos esos avances culturales y sociales que se habían conseguido en los últimos años en nuestro país se van al carajo. Para empezar, se restablece la censura. No hay libertad de expresión, no hay libertad para publicar, pues, por ejemplo, libros o películas. Todo tiene que pasar por la censura previa. Yo hago una película, los censores la ven y si la consideran apropiada, pues entonces se puede lanzar. Si no, no. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado con lo que dices de no mosquear a nuestro querido dictador. Aquí pues lo dibujado, ¿no? Este señor aquí con esta mordaza. En segundo lugar, pues se va a ejercer un grandísimo control social a través sobre todo de la Iglesia Católica. La Iglesia va a apoyar desde el principio al franquismo y va a ayudar a controlar a la población, a establecer unas normas sociales muy coercitivas, ¿no? Respecto a la sexualidad, por ejemplo, o a otras muchas cosas. La mujer, por ejemplo, pues si en 1931 se le habían concedido el derecho al voto, pues ahora no solo es que pierda el derecho al voto, que lo pierden todos los ciudadanos españoles, sino que vuelve a quedar relegada a lo que decían los nazis, ¿vale? Kinder, Kuche, Kirche, niño, cocina, iglesia, aquí lo dibujado, ¿no? A esta barre mujer que es para lo único que vale, la madre que los parió. Bueno, en cuanto a libertades, también, pues ya hemos dicho, con la censura hemos visto la pérdida de la libertad de expresión, pero van a ser otras muchas las libertades que los ciudadanos españoles van a perder durante toda la dictadura. Y por último, en cuanto a educación, pues se va a producir un gran adoctrinamiento. En cuanto a la historia de España, se van a presentar episodios que para nada fueron así, y sobre todo en cuanto a la propia guerra civil, se van a manipular los datos y los hechos
pues para presentar al bando franquista como el salvador de la patria, ¿no? Y ocultar un poco pues esa sublevación militar que se produjo en 1936. Bien, quedado bien con estas palabras de adoctrinamiento, porque precisamente lo que yo voy a hacer ahora, muchas personas quizás podrían acusarme o querrían acusarme de adoctrinamiento, pero no es más que explicaros de forma, creo que objetiva, pues los fallecidos, la represión durante la guerra civil, ¿vale? Bien, los datos que tenemos no son muy concretos, pues porque es muy difícil de estudiar, no tenemos registro de todo exactamente, pero se cifran aproximadamente los fallecidos en unas 500.000 personas, ¿vale? Estos fallecidos tenemos que dividirlos en dos. Ay, perdón. Tenemos que dividirlos en dos. Los muertos en el frente, es decir, los soldados que mueren pues en actos de guerra, ¿no? Mientras está ocurriendo una operación militar. Y por otro, pues las víctimas de la represión. ¿Esto qué es? Pues estos son los crímenes que se producen por motivos ideológicos y fuera del contexto de guerra. Por ejemplo, pues el asesinato indiscriminado de prisioneros de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? O el bombardeo de civiles, como ocurrió en la carretera de Almería y cosas así. Bien, aquí es donde entro yo con esto del adoctrinamiento, porque hay una frase por ahí que rula mucho en algunos contextos, que es esta que os pongo, de que hubo muertos en los dos bandos, ¿vale? La guerra civil es muy compleja, pero hubo muertos en los dos bandos, no hay un bando bueno y un bando malo. Bien, obviamente, esto es cierto, hubo muertos en los dos bandos, sí, pero no el mismo número de muertos. Si yo digo esto, ¿vale? Ahí es cuando estoy adoctrinando, ahí es cuando estoy ocultando información que ahora os voy a dar, ¿vale? Bien, al comienzo de la guerra son muy habituales pues los crímenes, lo que podemos llamar crímenes en caliente. ¿Esto qué es? Pues por los soldados, los gobiernos pierden el control de la situación y los propios soldados o líderes sindicales van a tomar el control de muchos lugares y van a cometer auténticas atrocidades en los dos bandos, en el bando republicano, por ejemplo, en La Modelo o en Paracuellos, y también en el bando sublevado. Pero tenemos una diferencia importante, ¿vale? Que pasado ese inicio de la guerra, esos crímenes en caliente, sobre todo, que ocurren al principio, o que ocurren de forma espontánea, ¿vale? O de forma individual, ¿vale? El gobierno republicano va a intentar detener este tipo de acciones, va incluso a juzgar a los culpables en los casos en los que es posible, va a intentar pararlo, va a dar instrucciones de que esto no se puede hacer, de que esto está mal, ¿vale? De que no podemos cometer esta serie de crímenes, ¿vale? Sin embargo, en el bando sublevado ocurre todo lo contrario, ¿vale? Este tipo de actitudes y de asesinatos son fomentados por altas personalidades del bando sublevado, como por el mismísimo Franco. Os leo una cita textual de Franco. En una guerra civil es preferible... Bueno, espérate, lo voy a leer un poquito mejor así con voz de Franco. En una guerra civil es preferible una ocupación sistemática del territorio acompañada por una limpieza necesaria a una rápida derrota del enemigo que deje al país infectado de adversarios. Bien, es decir, mejor limpia, mata gente que no merece la pena antes que conquistar rápido y que se nos quede esto infectado de rojos comunistas. Está fomentando este tipo de asesinatos. Y os leo otra todavía mejor, ¿vale? De un señor simpatiquísimo que se llamaba Queipo de Llano, ¿vale? El líder de la sublevación en Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano. Os leo, atentos. Nuestros valientes legionarios y regulares, los regulares recordad que son las tropas moras, han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. Vosotros ya sacáis las conclusiones que vosotros queráis. Pero desde luego se está fomentando la violencia y esta serie de crímenes, ¿vale? Que es que, ojo, no solo que se fomenten, es que van a continuar después de la guerra, ¿vale? Ahí se cifran alrededor de 270.000 presos por motivos ideológicos, por motivos políticos, en las cárceles franquistas al finalizar la guerra.
También a la gente le gusta mucho decir, pues es que si hubiese ganado el otro bando hubiesen hecho lo mismo. Pues eso no lo sabemos, porque no ganó el otro bando, ¿vale? Y la historia no consiste en inventarnos las cosas o en juzgar qué hubiese pasado. Sí, eso se lo dejamos a la ciencia ficción, ¿vale? Los datos que tenemos son que en las cárceles franquistas hubo un montón de presas. Y en todo caso, si nos ponemos estrictos y queremos hacer, pues, historia ficción, ¿vale? Basándonos en esta realidad, que es que los gobiernos republicanos intentaron parar estas atrocidades, pues no tiene pinta de que hubiesen hecho lo mismo. Para que os fijéis, os hagáis una idea, ¿vale? Luis Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña, consigue huir de España antes de que finalice la guerra, huye a Francia, ¿vale? Con la mala suerte de que Francia, al año siguiente, en 1940, es conquistada por los nazis. Pues bien, como Franco se llevaba muy bien con los nazis, ¿vale? Le va a decir a la Gestapo, a la policía política nazi, oye, ¿por qué no me buscáis a este perlilla que nos tocó mucho las narices durante la guerra y que tenemos ganas de hablar con él? Entonces la Gestapo localiza a Companys, lo manda de vuelta para España y así como en un juicio muy rápido de 1 hora, lo van a declarar culpable de, atentos, de adhesión a la rebelión militar. Ole sus huevos, ¿eh? ¿Vale? Se rebelan, montan un golpe de Estado, una sublevación, una guerra civil, ¿vale? Y cuando juzgan a sus adversarios políticos, los encuentran culpables de adhesión a la rebelión militar. Pero si los rebeldes fuisteis vosotros, la madre que os parió, ¿vale? Pues bien, ahí es donde estamos, me voy para arriba, adoctrinando. Eso es adoctrinar, no esto que yo estoy haciendo, que simplemente es daros datos que son reales. Pues bien, para terminar, vámonos un poco a los datos, ¿vale? Las cifras que hay de muertos en el bando republicano, pues están cifradas las más altas en torno a 85.940 personas. Si os fijáis, es un dato muy exacto porque está sacado de la llamada causa general. Es decir, esto es lo que estimaron las autoridades franquistas al terminar la guerra. Hicieron unas cuentas y dijeron, los rojos mataron a toda esta gente, ¿vale? Otros estudios de historiadores más modernos pues cifran estos datos, estos asesinatos en 54.000 o incluso algunos más bajos en 38.000. Si nos vamos al bando franquista es todo lo contrario, ¿vale? Tenemos, las cifras más bajas son de 100.000, pero es que algunos historiadores cifran las más altas incluso en 400.000. La diferencia es más que considerable. Si yo digo hubo muertos en los dos bandos, lo que estoy haciendo es mentir, estoy ocultando estas cifras, ¿vale? Y precisamente esta frase siempre la dicen aquellos que son más partidarios, pues, de este bando, porque quieren ocultarlo, porque no les interesa decir que el franquismo fue un régimen criminal que asesinó a muchísimas personas, ¿vale? Desde mi punto de vista, eso es adoctrinar, ocultar estas cifras. Yo no miento, yo simplemente os cuento lo que hay, ¿vale? Y os doy diferentes cifras para que veáis que hay pues diferentes estudios y no hay un acuerdo exacto sobre las cifras de la guerra civil. Pero las doy todas, no me limito a decir hubo muertos en los dos bandos y eran los dos exactamente iguales. No podemos comparar a un asesino que ha matado a una persona con Hitler, que era un genocida que mató a millones de personas. No es comparable. Entonces, pues reducirlo todo a esta simpleza de hubo muertos en los dos bandos es mentir y adoctrinar. Por terminar, no podemos olvidarnos, aparte de los muertos, de los, pues también cientos de miles de exiliados y refugiados que van a tener que huir del país. Muchos de ellos van a acabar, pues como decíamos antes, como Companys, en Francia, con la mala suerte de que en 1940 los nazis van a ocupar Francia y muchos de estos españoles republicanos van a acabar en los campos de concentración nazis. Muchos murieron allí, se estima pues más de, no me acuerdo ahora mismo, 16.000 españoles, pero no recuerdo ahora mismo la cifra si era de fallecidos o de españoles encerrados en los campos de concentración. Pero bueno, como no es un dato fundamental para el tema, podéis saltarlo. Me sonaría a mí que eran 16.000 fallecidos en los campos, ¿vale? Bien, con todo esto, pues simplemente quiero terminar, ¿vale? Esto ya no tiene que ver con el tema, pero me gustaría terminar pues hablando un poco de este tema de la memoria histórica, que se habla mucho de él últimamente, ¿no? Desde la exhumación de Franco y demás. ¿Por qué es importante la memoria histórica? Pues porque tenemos que precisamente acordarnos de estas cosas.
no podemos olvidarlo, ¿vale? Hay mucha gente muerta, asesinada en fosas junto a las carreteras que están olvidados, que sus familias todavía no han podido encontrarlo. Y la gente dice, bueno, es que hace ya mucho tiempo, es que eso es reabrir viejas heridas. No, es que para algunos las heridas nunca se han cerrado. No puedes reabrir una herida, es que lo que quieren es cerrarla, es poder enterrar a su puñetero abuelo, ¿vale? Por eso, pues, la ley dicta que no puede haber monumentos al franquismo, que no puede haber calles con nombres franquistas, ¿vale? Y que no podemos olvidarnos. Fijaros hasta qué punto, ¿vale? Pues el tratamiento de las víctimas es desigual, ¿vale? Que la Iglesia Católica beatificó, es decir, hizo santos, ¿vale? A los sacerdotes que murieron en la zona roja, en la zona republicana, ¿vale? Los hizo santos como mártires de la Iglesia Católica. Sin embargo, a los sacerdotes que fueron asesinados por el franquismo, la Iglesia se olvida de ellos. Están totalmente olvidados, entre ellos los sacerdotes vascos, que como eran partidarios del nacionalismo y de la legalidad democrática de la República, fueron vilmente asesinados por el franquismo. Y nadie se acuerda de ellos, ¿vale? Ni siquiera la propia Iglesia en su momento se acordó, sabiendo que habían ocurrido estos asesinatos y existiendo cartas del Lendakari de entonces, José Antonio Aguirre, a los altos cargos eclesiásticos, la Iglesia no hizo nada, al revés, declaró la cruzada y apoyó en todo lo que pudo al franquismo. Por todas estas cosas, por todos estos olvidos, es importante esta ley de memoria histórica y es importante que no nos olvidemos de la guerra civil. No podemos simplemente decir, no, es que eso pasó hace mucho tiempo y a mí ya no me interesa. Joder, dile tú a los alemanes de ahora que se olviden del holocausto nazi, que eso ya pasó hace mucho tiempo y que no importa. Un carajo no importa. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Así que, bueno, como veis me exalto un poco con este tema, pero ya voy cortando. Así que, nada, finalizamos con esto la Guerra Civil Española y nada, seguiremos la próxima semana, espero, con el franquismo. Hasta la próxima.